experiencia previa, y obviamente esta experiencia previa, en el caso particular, el caso guatemalteco, evidentemente era una propuesta, un modelo que estaba sobre la mesa de discusión y que generaba peticiones en un sentido y en otro. El secretario Almagro lo que buscó en el proceso de negociación con el Estado hondureño fue que pudiéramos construir un modelo propio, único, particular, para la experiencia de Honduras, pero por supuesto, y lo dijimos en muchas ocasiones, también reconociendo otras experiencias que se han dado en el pasado. Creo que en este tipo de ejercicios tenemos que ser muy humildes, tenemos que escuchar y ver lo que otros han hecho, no porque necesariamente lo que sucede en otro país se puede aplicar en el propio, pero las experiencias previas sirven, son útiles para poder ir alimentando. Y esto lo digo porque entre las cuestiones que se plantearon fue que la Maxi tiene una duración de 4 años, lo cual trasciende el periodo del actual gobierno y continuaría con los 2 años del siguiente gobierno. Esto llevó a algo que me parece que es interesante, que fue la discusión en el Congreso, en el Poder Legislativo de Honduras, y fue una discusión muy interesante. Nosotros, ya habiendo firmado el convenio y convencidos de que la firma del convenio tenía sus fortalezas jurídicas, obviamente estábamos expectantes y sobre todo deseosos de que hubiera una ratificación de todas las fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque el combate a este tipo de problemas como la corrupción y la impunidad deben acompañarse de un gran consenso social, y el consenso social obviamente tiene que también venir con el consenso político y con los actores de este proceso. Quiero decirles que eso fue una sorpresa muy grata, ver que incluso muchas personas que habían sido particularmente críticas del proceso, al final vieron bondades en el proyecto y se han subido a esta propuesta de la Maxi. Por supuesto, hay que decir también que esta impaciencia también impulsa la necesidad de tener resultados lo más pronto posible. Y esa es la parte quizá más difícil, y nuestros amigos de CICIG lo saben porque ellos tuvieron un periodo largo de incubación, que fue un proceso histórico muy interesante. Aquí hay expertos que podrían hablarnos sobre esto. Maxi está viviendo apenas lo que será, de alguna suerte cumplirá en algunos meses su primer año, pero particularmente en su instalación solamente con 45 días. Es decir, somos todavía un organismo muy joven. Pero las presiones a efecto de entrar a los asuntos, de resolver casos, de empezar a trabajar son muy intensas. Y yo lo veo esto como un acicate positivo. Creo que los organismos internacionales que entran a este tipo de planteamientos deben estar preparados para recibir toda esta presión y deben también tener una política de comunicación social muy amplia que le explique a la gente hasta dónde puede llegar, cuáles son los planteamientos realistas que se pueden hacer. Yo creo, y por cierto, saludo a Doc Castle, que es el presidente de CEJA, del Centro de Estudios de Justicia de la OEA, que CEJA nos va a ayudar, Doc, bienvenido, nos va a ayudar a hacer toda la parte de diagnóstico en algunos asuntos donde va a ser muy importante entrar con profundidad para ver hasta dónde están enraizados ciertos problemas. Al final del día, el nombre del juego en este tipo de esfuerzos internacionales, sobre todo cuando están fondeados por donadores que de buena fe apoyan y ayudan estos ejercicios, tiene que ver con la credibilidad. Y en torno a esto, yo quisiera decir que en los pocos 45, 50 días que la misión ya ha estado en terreno, ha habido algunas pruebas interesantes para ver hasta dónde las propias entidades públicas en Honduras, los partidos políticos están dispuestos a llegar. Por ejemplo, en el caso de la ratificación del convenio, había dudas sobre algunos aspectos del convenio, no entre el Estado y la OEA, sino en la opinión política y pública en Honduras, sobre la definición de algunos tipos penales que tenían que ver con corrupción. Por fortuna, la respuesta fue en positivo, fue reconociendo el convenio, lo cual yo lo vi como algo muy positivo, y después en fechas recientes, ante la designación de jueces y en los propios procesos internos, también la voz de la misión buscando que, por ejemplo, se busque especialización mayor en los jueces de corrupción, que es una figura que no existe, y que creo que estas experiencias previas nos van ayudando a ir construyendo nuevos tipos de carácter penal y nuevos tipos incluso desde el punto de vista de la gestión administrativa, nos tiene que llevar a una reflexión.
Tenemos jueces penales de manera genérica en nuestros distintos sistemas, pero el fenómeno de la corrupción se ha ido transformando en un fenómeno tan sistémico, tan extendido en muchos otros terrenos, que quizá está llegando el momento en los propios ordenamientos jurídicos nacionales de empezar a tener figuras específicas de jueces que tengan especialidad, de fiscales que tengan especialidad para atacar asuntos de corrupción. Para concluir, yo diría que en el caso de la experiencia de nuestra misión en Honduras, realmente la respuesta tanto del gobierno como de los partidos de oposición y de la sociedad civil ha sido de apoyo a la Maxi. Obviamente, conforme el tiempo vaya pasando, la exigencia también de resultados, y esto no se refiere solo a los partidos o al gobierno, también seguramente nuestros donantes, será ir entregando resultados. En nuestro caso, y yo lo retomo, me parece que también es muy importante ver cómo logramos ir construyendo políticas públicas que vayan más allá, no solo de los casos. Los casos son siempre emblemáticos, centrales, fundamentales porque representan casos concretos, pero también ir modificando el sistema y los modos y las acciones del Estado en torno a estos asuntos, pues es evidentemente un gran reto. Quizás si el año próximo volvemos a hacer una mesa como esta en la siguiente asamblea o en otro espacio, ya con un año más de experiencia en Honduras podríamos quizá dar mayores puntos de vista, pero sí decir que el rol de los partidos políticos, de la oposición, de la sociedad civil, de los medios, olvidé decir algo, en el caso de Honduras ha sido impresionante el espacio mediático que los medios han dado a las expectativas en torno a la misión. Hay una gran expectativa mediática, si ustedes revisan la prensa, todos los días hay alguna reflexión, a veces en un sentido positivo, a veces en un sentido negativo, en muchas ocasiones de duda, pero eso no importa. Lo que es importante es que el tema siga en el foco de la opinión pública y que esto genere pues esta presión social que es tan relevante para atender este tipo de asuntos. Gracias, Francisco. Quiero, avanzando ya rápidamente, quiero retomar un punto que han mencionado todos y pedirles a Marie-Claire y a Eduardo que profundicen un poquito más, y este es el rol que jugó la sociedad civil, ¿no?, en la aparición, en la creación y en el trabajo de estos mecanismos. Todos lo han mencionado, pero quizás, Marie-Claire, ¿podemos empezar contigo? Sí. Gracias. Bueno, yo creo que en el caso muy concreto del grupo de expertos, el rol de la sociedad civil fue creciendo, porque otra vez vuelvo al origen del mecanismo. El origen del mecanismo son medidas cautelares para víctimas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y estas, bueno, se dictan, no se hacen públicas. ¿Me explico? Ni participa la sociedad civil en su conjunto, ni mucho menos. Entonces, bueno, lo que sucedió es que cuando ya, además el grupo tardó mucho tiempo en comenzar a trabajar, ¿no? Yo creo que las medidas cautelares, si mal no recuerdo, Carlos, se dictaron o se acordaron por ahí de noviembre y el grupo comenzó en marzo, ¿verdad? ¿Perdón? El 2 de marzo, exactamente. Entonces, bueno, durante esos meses, pues había mucha expectativa y todo, pero no había realmente un movimiento importante de la sociedad civil por acuerpar al grupo. Sí había una movilización muy fuerte y masiva en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, que además fue duramente atacada en sus primeros momentos. Después, bueno, ahí intervinieron instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tal, y entonces ya las protestas y la movilización popular se pudo hacer de manera más pacífica. Una vez que se constituyó el grupo y que llegó al país, sí nos reunimos con el grupo y constituimos un grupo informal de amigos, así se llamó, del grupo de expertos, pero la verdad es que no fue hasta que el grupo produjo
su primer informe, que la sociedad civil empezó activamente a apoyar y difundir los resultados de los trabajos del grupo. Y quizás eso tiene que ver también mucho con la configuración muy particular de la sociedad civil mexicana, que está modificándose, pero que se caracteriza bastante por la fragmentación y la compartimentación. Entonces, eso ha sido un proceso. Desde luego siempre hubo una enorme simpatía por los trabajos del grupo y por las víctimas, y eso ayudó mucho a consolidar pues el apoyo que llegó a tener el grupo. Creo ahora que el apoyo de la sociedad civil va a ser absolutamente indispensable para lo que sigue, para acompañar este mecanismo de seguimiento. Pero repito, otra vez estamos en este proceso de negociación de un mecanismo de seguimiento entre las partes y realmente con muy poca información sobre lo que implica ese mecanismo y cuál va a ser su alcance, ¿verdad? Hasta ahí puedo yo llegar. Como ya se nos está desgranando la mazorca porque se tienen que ir a la Asamblea General, yo quisiera acreditar 3 temas en donde el papel de la llamada sociedad civil está siendo y va a ser fundamental. El primero, yo creo que todas y todos ustedes saben lo difícil que es en nuestros países intentar la reforma de la justicia. En general, la reforma del Estado, que se discute en varios países a través de las reformas a la Constitución. En el caso guatemalteco tenía que comenzar por el área de la justicia, en la medida en que la justicia no estaba funcionando y teníamos que asumir el costo público de la crítica de que estábamos hipotecando la soberanía de nuestro país al pedir un mecanismo apoyado por la ONU como el de la CICIG. Pero fueron las organizaciones de derechos humanos las principales voces ciudadanas que fueron señalando las imperfecciones o los faltantes de la justicia pronta y cumplida para la ciudadanía. El momento, digamos, de renegociación del proyecto y su envío al Congreso nos supuso una incremental conciencia de lo infectado que estaba el Poder Legislativo, también de intereses espurios, no necesariamente solo del narcotráfico, sino de todo tipo de intereses. Para quienes no conozcan, en Guatemala abundan los partidos políticos, no duran más de 3 periodos electorales y se mueren porque en su origen están construidos como maquinarias de negocio, no como intermediadores entre el Estado y la sociedad o la sociedad y el Estado. Y en esa perspectiva, las reformas a la justicia eran necesarias de comenzarlas, digamos, demostrando, y este es el segundo punto, que no era suficiente el plantear el fortalecimiento del Ministerio Público con cursos o con seminarios o con talleres de capacitación a investigadores. Mis amigas y mis amigos, nadie aprende a nadar por correspondencia. Hay que meterse al agua. Y el chiste de una CICIG actuante era el de estar en el camino, en la vía, en el terreno, en la trinchera de la investigación, formando a los fiscales investigadores, no en un pizarrón, no con videos, no con PowerPoint, sino en la realidad en donde se cometen los delitos y quedan las huellas. Es en esa perspectiva que nosotros buscamos, contra la opinión de nuestro fiscal general de entonces, esa posibilidad.
él quería a toda costa que todo el dineral que iba a costar la CICIG se invirtiera en cursos de capacitación y en contratar más fiscales e investigadores. Aquí, para nuestra sorpresa, empezaron a surgir organizaciones de jóvenes que luego se activaron de manera intensa en las manifestaciones desde abril del año pasado hacia acá. Ese es uno de los semilleros en donde nosotros hemos descubierto un mentiz a ese argumento tan circulado en mi país y en países vecinos también, de que ya nadie quiere ser funcionario público por miedo a que lo procesen o que lo investiguen y lo procesen. Ya nadie quiere firmar ningún contrato de nada porque va a ir a dar a la cárcel. Bueno, pues hay jóvenes que están preparándose para activarse en la política siempre que los partidos los dejen. Y el tercer tema, que es un universo quizá menos obvio, más complejo pero determinante, que es el de la información pública y el papel de los medios de comunicación. Las redes sociales han jugado en efecto un papel importantísimo y aquí la ciudadanía, sobre todo la ciudadanía joven, se ha activado de manera soberbia, espectacular, pero las redes sociales, que dependen de una temporalidad brevísima y de una tendencia a superficializar o banalizar muchísimos de los temas, están constantemente en peligro de enterrar temas de manera cotidiana si no se mantiene un argumental de la verdad colectiva tal como se está contando. Y aquí hay un terreno muy infectado. Los poderes que estuvieron detrás de tratar de impedir la CICIG, que han estado detrás de todos los negocios turbios, ordeñando los fondos públicos en el Estado, están ahora construyendo un argumentario público para disuadir a la ciudadanía de que esto continúe con la limpieza de nuestras estructuras públicas y privadas. Esa verdad pública la están llevando adelante en gran medida los jóvenes. Muchas gracias, Eduardo. A ver, como sé que hay problemas de tiempo, ya empieza la inauguración, varios se tienen que ir y no queremos dejar el espacio para algunas preguntas y comentarios. Yo quería, antes de entrar a preguntas, yo quería dejarle como una última oportunidad a todos para compartir con los presentes algunas reflexiones finales en relación a varios de los temas que se quedaron en el tapete, obviamente que ya no los pude retomar por falta de tiempo, el rol de las víctimas, en el caso del GIEI, el tema de cómo se construyó la legitimidad, los principales retos que asumieron, en fin. No quiero darles un guión, ustedes les voy a pedir que tomen unos minutos, cada uno de ustedes, para compartir algunas reflexiones finales y recomendaciones para futuros mecanismos similares que se creen en el continente. ¿Qué les parece? Ahí estoy juntando varias preguntas porque me están enviando mensajitos que la asamblea y la asamblea. Entonces, no sé quién quiere empezar. Carlos. Por mayoría, Carlos. Gracias. Bueno, yo primero haría una recomendación y decir, bueno, que se examinen estos mecanismos porque estos mecanismos han resultado ser eficaces, ¿no? A pesar incluso del propio G, que nosotros hemos dicho, llegamos a un punto en que no se nos dejó investigar más, ¿no? Y eso lo hemos señalado críticamente, el mecanismo es eficaz, ¿no? Y creo que es muy importante también para los países, porque tenemos que ver la ruptura de la impunidad es un elemento transformador de las sociedades y no se le puede tener miedo, ¿no? Hemos visto muchas veces en el caso del GIEI cómo hay sectores del Estado que le tienen miedo, nos tienen miedo a nosotros, a lo que podemos hacer, a lo que vamos a descubrir, y es poco inteligente tener miedo a eso, es mucho más inteligente asumir la verdad, aunque la verdad sea incómoda, aunque nosotros determinemos que ha habido pruebas que nos han tomado convenientemente o a que expliquemos que esto no es lo que sucedió, sino que sucedieron otras cosas, que el destino de los normalistas no fue el basurero, que la explicación para que se diera un ataque así no tiene que ver con que los normalistas fueron confundidos con el narcotráfico, sino con un quinto camión que no existía en la investigación antes. A pesar de que esas verdades son incómodas, es mucho más saludable asimilar esa verdad y eso va a ser transformador para las sociedades. Hay otra cosa que creo que es importante, especialmente los casos de desaparición forzada, no se acaban porque uno trate de cerrar la investigación.
no se van a acabar, ¿no? Y esto también se lo hemos dicho a México y creemos que es un elemento clave. Los casos de desaparición van a seguir abiertos y el problema no es un sexenio o un gobierno el siguiente, van a ser un problema por los próximos 30 años en México, y o se afronta en serio esa problemática, o si no tiene una perspectiva de corto plazo, ¿no? Y de ver lo que va a hacer al rato siguiente, o tiene una perspectiva de ver, bueno, a ver cómo esta verdad no es tan incómoda para la versión oficial. Si esa es la perspectiva, eso es muy negativo, no solamente para las víctimas, también para la transformación y para la democracia, ¿no? Y otra cosa que creo que es importante, muchos de los puntos que nosotros hemos puesto encima de la mesa, el último capítulo del segundo informe tiene recomendaciones estructurales que tienen que ver con cosas que hay que hacer en el país para que eso no vuelva a pasar, y eso pasa por la excesiva formalidad de las investigaciones, la falta de consideración de las pruebas, la falta de independencia de los servicios periciales respecto a la Fiscalía, por las versiones dadas sobre el trato a las víctimas, la fragmentación de los casos, es decir, cosas que no solamente afectan al caso Ayotzinapa, porque hay muchos otros casos que se ven reflejados en ese tipo de problemas, y son cosas que deben ser vistas como una oportunidad de transformación, ¿no? Estas son cosas para los próximos años en México, para transformar la estructura de investigación criminal, para romper con la impunidad y para tener una investigación efectiva de derechos humanos. Y otra cosa que es clave, por lo menos en el caso de GIEI, generar credibilidad y confianza es un elemento clave para cualquier paso que se vaya a dar. Y cuando llegamos al país, termino con esto, para no alargarme, ¿no? Cuando llegamos al país, la gente nos dijo 3 cosas. Fuimos a hablar con los familiares, nos fuimos a Ayotzinapa, nos reunimos con ellos, la gente nos dijo 3 cosas. Nos dijo, por favor, díganos siempre la verdad, ¿no? Y esto es un elemento clave para una población, para un grupo al que se le han dicho cosas que eran verdades, medias verdades, algunas cosas no eran ciertas, y no ha habido una política clara de relación con las víctimas. Díganos siempre la verdad. También nos dijo, ustedes tienen nuestra confianza, son los únicos que tienen nuestra confianza, ¿no? Y eso muestra la importancia que tienen estos mecanismos para generar una credibilidad también con las instituciones. Hemos dicho muchas veces, nosotros éramos, en el tiempo que trabajamos en México, el último eslabón de la institucionalidad. Y eso es muy importante para un país, y creo que es una herramienta muy poderosa para ayudar a transformar los mecanismos de investigación y de trabajo. Y otra cosa que nos dijo, y eso es duro, ¿no? Escucharlo. Yo no lo había en 30 años de trabajo en muchos diferentes países, la gente nos dijo, por favor, no se vendan, ¿no? Y es increíble, ¿no?, que a uno le digan eso, pero supone que hay una historia detrás, hay una experiencia histórica detrás, ¿no?, que se trata de quebrar. Y creo que el aporte, desde luego, del GIEI y de lo que yo entiendo de la CSIC, evidentemente, en Guatemala, son aportes sustantivos. No hay que tenerles miedo hay una paradoja, y es que cuando un mecanismo funciona bien, uno puede pensar que eso puede traer problemas. Al contrario, no va a traer problemas, va a traer cosas que son saludables para los países, para que estos mecanismos no tengan que ser importantes en un momento, porque el sistema de investigación, porque la credibilidad del Estado, porque las violaciones de derechos humanos disminuyen, o si maneja la investigación de una forma efectiva, y eso va a ser mucho más positivo para América Latina. Gracias, Carlos. Siguiendo con México, Marie Claire. Bueno, siguiendo con lo que decía Carlos, yo creo que efectivamente el trabajo del GIEI puso el tema de la impunidad y la corrupción en el centro del debate nacional, porque lo que hizo fue abrir en canal una investigación de un hecho profundamente perturbador para la sociedad mexicana, que además es la punta del iceberg. Sí, la desaparición de los 43 estudiantes es uno de muchos casos, de miles de casos de desaparición. Entonces, eso fue muy importante. Ahora, ¿cuáles son los retos que tenemos por delante? Precisamente para recoger todo eso y darle forma. Bueno, yo creo que creo que empieza además a generarse un consenso, por lo menos en la comunidad de derechos humanos, que sin apoyo internacional no se va a poder avanzar. Y esto es muy importante. Además empiezan a acumular los informes y las evidencias. El informe de Open Society, que plantea abiertamente como recomendación el aporte internacional, de la investigación internacional, es algo que va a tener un impacto muy fuerte en el país. Entonces, poco a poco. Sin embargo, y además, bueno, hay ya iniciativas entre las organizaciones de la sociedad civil para acercarse a las plataformas contra la impunidad de Centroamérica, aprender de la experiencia
de los países centroamericanos, a construir nuestras propias plataformas de impunidad, pero es un proceso que no sé cuánto tiempo va a tomar, pero ciertamente lo que sí ha hecho es eso, es reforzar la percepción de que la impunidad es lo que está impidiendo que el país pueda transitar hacia un estado de paz y de progreso. Gracias. Bueno, ya también con mucha brevedad por los tiempos, he hecho reflexiones que son útiles para todos. Las experiencias de los que tienen más años en estas experiencias poco ortodoxas o heterodoxas, como se les llamó en la mesa, creo que para todos son útiles y debemos abrevar en ellas. Este tipo de ejercicios se den porque nos dan la oportunidad de comparar notas. Segundo, la parte que mencionaba Eduardo Stein sobre la juventud, sobre la gente joven y sobre el impulso que la gente joven tiene y las nuevas herramientas que la gente joven tiene, yo por lo menos en el caso de Maxi he percibido esa energía social, esa pretensión, ese deseo, esa búsqueda de salidas a un problema tan estructural como es el de la corrupción. Creo que con las nuevas herramientas tecnológicas con las que contamos, el planteamiento de resolución de este tipo de asuntos no había existido en otra época de la humanidad. Y tener estas herramientas tecnológicas creo que es importante. No sé ustedes, yo soy bastante tuitero y conforme me he ido adentrando en el mundo del Twitter, he ido aprendiendo a tener muchas fuentes alternativas de información que quizá en otros espacios yo no encuentro. Y creo que cuando se habla de construir confianza y de generar nuevos modelos, sobre todo a la luz de la globalización, me da la impresión de que las experiencias internacionales siempre son valiosas. Por supuesto, y hay que decirlo, esto se da en un espacio donde la obtención de recursos financieros para las misiones internacionales cada vez se hace más complejo. Y eso es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo. Creo que toda esta reflexión general en torno a la astringencia de recursos para derechos humanos, para las misiones de observación electoral, de eso no hablamos hoy porque no es el tema, pero los que hacemos observación electoral internacional tenemos que salir también a la búsqueda de estos recursos y quiero decirles que obviamente la recesión mundial, los temas económicos van generando mayor dificultad para obtener recursos. Por eso es que es importante que con los recursos con los que contamos seamos efectivos. Esto se dice muy fácil en el papel, como decía también Eduardo Stein, en una presentación de PowerPoint, pues podemos entenderlo. El tema es llegar al terreno, entrar en los procesos, sobre todo los organismos internacionales de negociación con el Estado, encontrar buenos mecanismos fluidos de diálogo, creo que eso es muy importante, pero insisto, como en el caso nuestro estamos en una etapa germinal, estamos en la etapa de arranque. Creo que todo lo que hemos visto en el pasado nos está siendo muy útil, las experiencias previas, y pues simplemente creo que en un año o en el tiempo que sea prudente, conforme a nuestros informes se vayan presentando, pues ahí es donde se va a ir viendo cómo esta energía social se va canalizando. Yo insistiría y con esto concluiría, creo que la energía social que existe, y no solamente en nuestro continente, sino en muchas otras partes del mundo en torno a la necesidad de extirpar a la impunidad y a la corrupción de la democracia como concepto general, es un concepto del cual todos deberíamos tomar nota, porque y los que organizamos elecciones lo vivimos, podemos tener muy buenos procesos democráticos, pero el delivery, como se dice, de los gobiernos en materia de políticas públicas, de combate a la corrupción, de política social, es donde creo que empieza a existir una crisis profunda y creo que es algo que se debe revisar. Ya no hablaré del Latinobarómetro y cómo nos fue como continente en materia de democracia porque no los quiero deprimir, pero sí creo que es un asunto que merece. Se vale tener esperanza, yo soy de los que soy optimistas y creo que todos los que estamos aquí somos optimistas, pero sí la lucha es compleja y ahí el papel de los jóvenes, a mí me parece que, esa parte que dijo Eduardo Stein yo la rescataría como central. Para mí el tema del involucramiento de la gente joven en este tipo de planteamientos creo que sería central. Gracias, Francisco. Ponerse a bailar merengue descalzo sobre vidrios rotos es lo que nos está tocando en la reforma de la justicia.
No podemos nosotros asumir que con el apoyo de CICIG y el comportamiento ejemplar tanto de su comisionado como del Ministerio Público y de la Fiscal General, la batalla está ganada. La reforma de la justicia está sobre el tapete, pero hay todavía una serie de hoyos negros dentro de todo el Poder Judicial resistiéndose ferozmente a esa necesaria transformación. Ojalá que en la discusión que viene en estas próximas semanas tengamos como sociedad la lucidez de cuáles son de verdad los temas cruciales. Segundo punto, este tipo de mecanismos heterodoxos son trajes desastre a la medida. No se puede trasvasar sin más una experiencia de un país a otro, tiene que haber un proceso adaptativo a las condiciones, pero al final los trajes tienen más o menos las mismas cosas, mangas, en fin, y ese ejercicio de apropiación y adaptación es también un esfuerzo innovador e inventivo. Y un tercer elemento en el caso guatemalteco específicamente, nosotros tenemos más o menos la mitad de nuestra población proveniente de etnias indígenas, la mayoría de origen maya. Se hablan 22 o 23 idiomas, depende de qué especialista cuente, pero no es ni de lejos más que el haber abierto la puerta para la posibilidad de que esa población postergada, excluida y en lenguaje común ninguneada, tenga por fin acceso a los servicios públicos a los que tiene derecho, comenzando por los servicios de una justicia pronta y cumplida. Y comienza hoy una discusión muy compleja en donde se enfrentan criterios muy occidentales de los servicios de justicia, como los conocemos incluso en nuestra Constitución, a lo que son los esquemas consuetudinarios de la justicia en las diferentes etnias, que es algo en donde todos estamos aprendiendo. De nuevo, mil gracias por su interés y por su atención. Gracias, Eduardo. Me pidió Carlos nuevamente la palabra, 30 segundos. 30 segundos para contar. Me gustaría decir una cosa, y es que creo que es muy importante como recomendación para los estados en general, ¿no? De no ver a las víctimas como alguien que se queja, como alguien que pelea, como alguien del que hay que defenderse. Si la historia de América Latina muestra una cosa, es que los avances en la lucha contra la impunidad se han dado por las víctimas, que fueron las madres y abuelas de Plaza de Mayo, las que dieron las vueltas para que no se olvidaran los desaparecidos, las que en Guatemala, el GAN y las otras organizaciones, las que empujaron que se hicieran muchas cosas, las organizaciones de víctimas en el caso de Colombia, de otros muchos países, son los que han mantenido viva esa memoria, han empujado hacia que las cosas no se olviden, son las que estuvieron en la base de que se terminase aprobando una convención de la desaparición forzada y un estatuto de Roma. Probablemente no tendríamos muchas de esas cosas, y hay que no tenerles miedo, hay que escuchar a las víctimas, tratar de entender algo de lo que le está pasando si uno quiere realmente hacer una política que acabe con la impunidad, y utilizar también o dejar espacio para que estos movimientos ejerzan su papel en la activación de los mecanismos de la lucha contra la impunidad. Gracias. Gracias, Carlos. Y cerramos con Iván. En un aspecto, creo que si efectivamente en nuestros países, particularmente pues los países de América Latina identificados con tantas dificultades, hay un verdadero compromiso en la lucha contra la impunidad, deberían observar esta experiencia de mecanismos internacionales de contribución con los países, con nuestros países, en esta lucha contra la impunidad. Que desde ese compromiso, desde esa perspectiva, si es que en verdad es sincera, ¿de qué forma la lucha contra la impunidad
significa también una lucha por la construcción de democracia. ¿Cuál es el nivel de democracia que existe en nuestros países? ¿Cómo a partir de develar la realidad, como afortunadamente se ha podido avanzar poco a poco en Guatemala, quedan demostradas